Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Baltasar Gracián dijo una vez, como decíamos ayer, hay dos libros que nos permiten conocer mejor a Dios. El libro de la Biblia y el libro de la naturaleza. Y qué bueno que el pastor Caésar ha estado recordándolo. Para mí es digno de mención que los teólogos se acuerden que hay otro libro, el libro de la naturaleza, y qué bueno que los científicos tengan en cuenta que hay otro libro, que es el de la Biblia. Los dos libros trabajan como la mano derecha y la izquierda, colaboran, se auxilian mutuamente como una mano con la otra para conocer mejor a Dios. Vamos a hablar del desconcertante registro fósil humano. En mi tierra diríamos que vamos a bailar con la más fea. Pero como esto es algo feminista, pues podemos decir que vamos a bailar con el más feo, ¿sí? Nosotros a veces citamos los puntos débiles de los evolucionistas, pero nos olvidamos que nosotros también tenemos puntos débiles, ¿sí? Que hay que trabajar, hay que estudiar. Y en el caso del registro fósil humano es un ejemplo de un punto débil que hay que reforzar, porque ahí tenemos algunos problemas. Vamos a desarrollar, como ya ha sido mencionado por el presentador, vamos a mencionar en esta ocasión una primera parte y después haremos, si Dios lo permite, una segunda el sábado por la tarde. Así que es un tema que no terminaremos en esta mañana. Y por otro lado, quiero que sepan que no es un tema terminado, sino que yo me estoy poniendo en contacto con ustedes para compartir por dónde va la investigación, ¿sí? No es algo acabado, no termina con lo que vamos a decir, sino más bien casi es una introducción, una serie de planteamientos y casi cada apartado es un tema de investigación. Pero lo que voy a hacer es, pues eso, compartir con todos un poco por dónde va este asunto. Bueno, la pregunta que hace alusión al título del tema. ¿Por qué decimos que el registro fósil humano es desconcertante para los creacionistas? Porque para los evolucionistas está genial, ¿sí? Es más, los evolucionistas citan el registro fósil humano como un buen ejemplo de evolución, donde se ve perfectamente cómo los seres humanos han ido apareciendo a partir de formas animales. Entonces es uno de los ejemplos preferidos de los evolucionistas porque parece que todo les cuadra muy bien. El problema está para nosotros. ¿Y por qué está para nosotros? Pues primero, porque hay fósiles que un creacionista creyente en la Biblia nunca esperaría que aparecería. Nosotros estamos esperando encontrar seres a imagen de Dios. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, entonces esperaríamos encontrar eso. Lo que no esperamos encontrar es una serie de fósiles, como vais a ver, que, bueno, tienen para nosotros muchos problemas. Así que es desconcertante por la presencia de todos esos fósiles que parecen contradecir nuestra posición de que fuimos creados a imagen de Dios. Y el segundo problema por lo que nos hace que este registro sea desconcertante es el tema de la ausencia de restos humanos prediluvianos, antediluvianos. Es decir, no encontramos lo que esperamos encontrar y aparece lo que no debería aparecer. Es como que el registro fósil humano está fuera de contexto bíblico. Por la Biblia esperamos encontrar restos antediluvianos y no los encontramos. Y por la Biblia no esperamos encontrar todos los fósiles que aparecen en el registro. Entonces eso nos crea un problema a los creacionistas. Por lo tanto, tenemos que encarar sí o sí este tema. No podemos mirar para otro lado. Y más porque tiene que ver con el ser humano, que finalmente es la criatura especial que Dios creó en su creación, ¿sí? Entonces,
tenemos que enfrentarlo. No podemos mirar para otro lado. Hay que agarrar el toro por los cuernos y torearlo. Nos venga bravo o como nos venga ese toro, difícil, pero hay que hacerle frente. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar solo de la presencia, en este tiempo que vamos a estar ahora por la mañana. Y si Dios lo permite, el sábado por la tarde veremos la otra parte, es decir, la ausencia. Ahora vamos a considerar la presencia. Es decir, esos fósiles que nos resultan difíciles de explicar a los creacionistas y que para los evolucionistas es una prueba genial de que ha habido evolución. Y el sábado veremos por qué no encontramos fósiles antediluvianos, como es de esperar si el texto bíblico pues tiene razón. Bueno, muy bien. Vamos con un poquito de geografía. ¿Dónde aparece este incómodo registro fósil? ¿En dónde está registrado? Bueno, pues está registrado en esos continentes que veis en el mapa. Está en Europa, está en Asia, está en Oceanía y está en África. En América no hay registro fósil antiguo, ¿sí? Son muy modernos. Los seres humanos que encontramos son recientes. El ser humano llegó o los seres vivos o animales, lo que sea, llegaron a América de los últimos. Es un continente que está muy separado de Euroasia, África, Oceanía, y por lo tanto ahí llegan muy posteriormente. Entonces, los fósiles de los que vamos a hablar están ahí, entre África, Asia, Europa y Oceanía. Bueno, ¿y qué encontramos? Pues vamos a ver los protagonistas, porque vamos a citar nombres y habrá que conocerlos antes de ver la película. Tendremos que conocer un poquito a los artistas que van a ir apareciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Australopithecus afarensis en la parte superior, que se ha encontrado una buena parte del esqueleto y parte del cráneo que estáis viendo. Abajo tenemos a un Australopithecus africanus, que tienen ese aspecto del que vamos a comentar después. Simplemente es una pasadita para que os suenen las caras y los nombres. Aquí tenemos los Paranthropus, arriba el Robustus, abajo el Boisei, tal y cual como se encontraron y el aspecto que presentan. Aquí tenemos el Homo habilis, que es un quebradero de cabeza, pero vamos a dejarlo en este momento. Y ese es el aspecto que tiene. No me voy a entretener en cada uno de ellos porque sé que hay una conferencia más adelante sobre estos fósiles. Tenemos aquí el Homo erectus, del que vamos a mencionar en algún otro momento. Como ven, hay ahí un esqueleto casi completo y ahí tenéis un cráneo. Se han encontrado muchos Homo erectus y familia. Está el Homo ergastes, heidelbergensis. Hay una serie de Homo parecidos al erectus que se han encontrado en distintos puntos del mundo, como puede ser África, como puede ser Asia, como puede ser Europa. Tenemos el Heidelbergensis, que tuve la ocasión de estar presente cuando fue presentado este cráneo, después de su descubrimiento, por los antropólogos o paleoantropólogos que lo descubrieron. Este Heidelbergensis apareció en España y por eso tuve ocasión de estar presente en ese momento. Los Homo neanderthalensis, que son los neandertales, que habéis oído hablar seguramente en más de una ocasión, pues ir fijándoos un poquito, relacionar nombre con cara, porque después vamos a hablar de todos ellos. Vuelvo a repetir, no los presento con detalle porque hay una conferencia que tratará sobre esto de una manera más amplia. Simplemente lo único que estoy intentando hacer es que los veáis un poquito, que os suene un poquito la imagen y los nombres. El Homo floresiensis es un quebradero de cabeza porque es muy interesante, si lo alcanzáis a leer, apareció en la cueva de Isla de Flores, de ahí el nombre, que eso estamos hablando de Indonesia, pero fijaros qué interesante, ese cráneo tiene 350 centímetros cúbicos y 91 centímetros de altura. Y el cráneo, si lo observáis, es muy humano, es muy parecido al nuestro, solamente que es muy pequeño. Para que os hagáis una idea, la capacidad craneal de los que estamos aquí, como promedio, anda entre 1.500 centímetros cúbicos.
hay quien tiene la cabeza más pequeña o la cabeza más grande, ¿sí? Entonces hay quien tiene 1200 o 1300 y hay quien tiene 1600, 1700, pero como promedio 1500. Entonces una cabeza de 350, estamos hablando de una reducción craneal muy grande. Y el hecho de que tengan 91 centímetros cuando el promedio humano está en 1,75, también hay seres humanos más bajitos, más altos, pero 91 centímetros es ser muy bajos. Entonces el Homo floresiensis ha llamado muchísimo la atención a los paleoantropólogos que lo descubrieron. Y ahí tenéis que no hay manera de saber qué es, si un Homo sapiens moderno con enanismo hipofisiario o microcefalia o carencia como los pigmeos, un Australopithecus, tal vez un descendiente de Homo habilis o erectus, una especie nueva. Es difícil explicarlo, es difícil explicarlo. Aquí tenéis, para que podáis comparar, en la fotografía, el dibujo de arriba, tenéis el floresiensis y tenéis el cráneo humano. Ahí podéis comparar la diferencia de tamaño, que es muy significativa. Y en la fotografía de abajo, pues tenéis juntos los dos cráneos, el pequeño es el del floresiensis y el grande es un humano moderno. Se ha descubierto también el Homo naledi. Sí, estamos hablando de los últimos descubrimientos. En una cueva, en este caso en Sudáfrica, ahí han aparecido además como 15 individuos, lo cual es muy raro que encontremos tantos fósiles en el mismo yacimiento, humanos me refiero. Lo normal es encontrar uno solo, parcialmente, muy fragmentado. Bueno, entonces es una delicia cuando los científicos encuentran varios cráneos, bueno, huesos en general de varios individuos, como este caso. Pero, ahí lo tenéis escrito, medían 1,5 metros, lo cual son muy bajitos. Y tenían una capacidad craneal de unos 500 centímetros, y eso es un problema. Nuestra capacidad craneal es eso, pero con un 1 delante, como he mencionado. Entonces siguen siendo cráneos muy pequeños. ¿Dónde lo encontraron? No puedo dejar de decirlo porque vale la pena. Fijaros, esta es la cueva. Es increíble dónde aparecieron. Están al final de la cueva, ven que hay un puntito ahí en rojo. Ahí es donde aparecieron todos, en grupo, como si alguien los hubiera metido hasta ahí. Pero si ustedes son capaces de recorrer la cueva desde la parte, digamos, derecha hacia la izquierda, o perdón, de la izquierda a la derecha, verán el pasillo tan largo y no sé si se dan cuenta que hay un sitio donde es muy, muy delgado. No podían entrar los paleoantropólogos hasta ahí. Entonces, qué bueno que habían unas estudiantes de paleontología muy delgaditas y los expertos aprovecharon de estos estudiantes para meterse por ahí donde no podían. Y ahí apareció un poquito más adelante, que la cosa no es fácil, sigan el recorrido y verán qué complicado hasta llegar al punto rojo donde estaban los esqueletos. Es difícil pensar que el agua los haya arrastrado hasta ahí. Da más la impresión de ser intencional, como si alguien hubiera llevado estos esqueletos y los hubiera guardado ahí, tal vez por vergüenza, tal vez porque manifestaban características de algunas cosas que puede ser que comentemos después. Pero da la impresión como si hubieran sido metidos en la más profunda cueva para enterrarlos y olvidarlos, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunos restos del cráneo. Como veis, hay muchos huesos que se han encontrado. Se piensa en unos 15 individuos, lo cual es un hallazgo muy importante. Bueno, y el último es este de Marruecos. Ese yacimiento se conoce desde hace años, pero hace muy poquito, estoy presentando algo que hace casi nada que se ha encontrado, y tenéis la fotografía abajo del yacimiento, pues han encontrado restos que veis en la fotografía. Ahí tenéis el cráneo en la fotografía en grande, y luego al lado tenéis otra fotografía donde está lo que se ha encontrado y al lado uno actual, moderno, para que podáis hacer la comparación. No se ha llegado ni a clasificar, no se sabe muy bien cómo clasificarlo,
y de momento lo han dejado como un Homo sapiens arcaico, que no viene a ser totalmente humano moderno, pero ya está muy cerca de hacerlo. Incluso se han encontrado herramientas a su lado, lo cual significa ya un cierto grado de inteligencia para fabricar estos utensilios. Muy bien, el Homo sapiens, raza Cro-Magnon, que ha desaparecido como nombre Cro-Magnon, ahora se llama Homo sapiens arcaico, muy parecido al que hemos visto antes, pues bueno, es los fósiles más parecidos a nosotros. Bueno, pues con esto hemos hecho un recorrido rapidito, vuelvo a decir, hay una conferencia que se va a detener más en cada caso, pero yo me he visto obligado a hacer un poquito un recorrido rápido por el panorama del registro, porque vamos a hacer una serie de consideraciones. Hay una teoría evolucionista que dice que el ser humano pues ha partido, se ha formado, tiene su origen en animales, ¿sí? De hecho, pues los biólogos nos consideran una especie animal, la especie humana, Entonces, según esta teoría, pues hemos ido apareciendo poco a poco a lo largo de los miles de años hasta convertirnos en humanos. Éramos animales, ahí se ve ese dibujo que partiendo de unas células, criaturas muy sencillas, animales acuáticos, salieron los anfibios, de ahí los reptiles dieron lugar a aves por un lado y por otro lado a los mamíferos, de los que nosotros venimos, según la teoría. De los mamíferos surgen los primates y con los primates pues ya encaramos la carretera hacia el ser humano. Entonces nosotros venimos, según la teoría de la evolución, de animales, de formas inferiores a nosotros. Entonces la teoría tiene que demostrar esto. Por lo tanto, todas las evidencias que se encuentran tienen que organizarse de manera que se vea esta ascendencia del animal al humano. Por esa razón se arman árboles filogenéticos. Aquí tenéis uno de ellos, que es fácil de ver, donde aparece una explosión evolutiva de especies de simios, aparece una especie, un género, el Pieralopithecus, que es el ancestro de donde van a salir los gorilas, donde van a salir los orangutanes, los chimpancés y los humanos, ¿sí? En un momento determinado se produce la evolución para gorilas, la evolución para orangutanes y un ancestro. Y de ese ancestro, más adelante, saldrán los chimpancés, los humanos, tal como el doctor Standish ya mostró ayer. Y de ahí pues ya vamos enfocando para arriba, no quiero mencionar todos los nombres porque no quiero no quiero ahora ahondar en la teoría de la evolución, que es muy conocida, solo indicar un poquito cuál es su fundamento para que entendamos lo que vamos a decir después. Y se va enfilando hasta los australopitecos y después de los australopitecos pues se va subiendo, abajo de todo tenéis los australopitecos, entonces se pasa al habilis, erectus, sapiens neanderthalensis, sapiens sapiens, y bueno, va aumentando la capacidad craneal, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez adquirimos más características humanas en la cara, aparece el mentón, desaparecen los arcos supraorbitales desarrollados, la dentición se acomoda de otra manera, etcétera, etcétera. Es decir, poco a poco se va conformando la especie humana a partir de otras especies animales primates, ¿sí? Bueno, entonces, el registro fósil para los evolucionistas es genial, porque parece que apoya esto plenamente. Van encontrando una serie de fósiles que si tú los pones uno a continuación del otro, pues da la impresión de que hay evolución. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Por eso decía que vamos a bailar con el más feo. Es decir, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a tratar de torearlo porque no podemos mirar para otro lado. Esto hay que explicarlo. Muy bien. ¿Por qué pongo conclusiones si estamos casi a la mitad? Porque en lugar de poner las conclusiones al final, voy a hacer de ir poniendo las conclusiones conforme van apareciendo, porque mucho me temo que no me va a dar tiempo a darlo todo, entonces por lo menos lo que dé lo doy con su conclusión.
Y luego hay una finalidad pedagógica, y es que estáis frescos con ese concepto y es el momento de hacer una conclusión. Evidentemente, en un trabajo de investigación las conclusiones siempre van al final. Vamos con la conclusión de lo que acabo de decir. En el registro fósil humano aparecen fósiles de criaturas que parecen apoyar perfectamente la teoría evolucionista. Por eso tenemos aquí un problema que hay que explicar. Y desafiar la postura creacionista de un ser humano creado a imagen de Dios. Por lo que esto justifica más que de sobra la necesidad de estudiar este asunto. ¿De acuerdo? O sea, hace falta que nos metamos con esto, porque nos desafía perfectamente nuestra posición de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que yo espero que entre hoy y el sábado podamos compensar un poquito esto. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una serie de consideraciones al registro fósil. Ya os he dicho que estoy compartiendo mi investigación, no estoy diciendo que esto es un tema terminado, no estoy presentando algo terminado, sino que es algo que estamos en ello. Así que voy a compartir por dónde van los tiros en este momento. Ahí tenéis algunas consideraciones y vamos a ver si podemos llegar hasta el final. La primera es registro fósil humano fragmentario. Es decir, a veces, como en el Homo naledi o en el de Heidelbergensis en España, en la cima de los huesos, en Atapuerca, a veces aparecen 20 individuos o 15 individuos. Eso es un lujo. Eso ocurre muy pocas veces, tan pocas veces que se puede contar solo con los dedos de una mano. Lo normal es que aparezca una muela, como ahí tenéis la fotografía, una calota, es decir, una parte solo del cráneo, algún hueso de aquí y de allá. Es muy difícil encontrar esqueletos completos, ocurre pocas veces. Por eso se dice que el registro fósil humano es fragmentario. Ahí tenéis el investigador que a partir de un diente trató de hacer un estudio de cómo sería el individuo. Después, más adelante, se encontró ese pedazo de mandíbula, ni siquiera está completo, y de ahí pues, se dedujo que sería más o menos así. Estoy hablando del gigantopiteco, una especie de orangután enorme, del que ya hablaré el sábado por la tarde, si Dios lo permite. ¿Sí? Es decir, los huesos están relacionados unos con otros, hay una ley de proporcionalidad, de manera que si un hueso determinado es de una forma determinada, se espera que el resto del esqueleto va a ser de esta manera o de otra. Eso tiene un riesgo, evidentemente. Entonces, a partir de ese diente se especuló. Más adelante se encontró la mandíbula, qué bueno, ni siquiera entera, y ya no hemos encontrado más. Y ya a partir de ahí hemos elaborado todo lo demás hasta llegar al nombre de gigantopithecus, que vuelvo a repetir, sería una especie de orangután mucho más grande que un gorila y, por supuesto, mucho más grande que nosotros en la actualidad, como veis en esas fotografías. Bueno, muy bien. Con el registro fósil se arman los árboles filogenéticos. Es decir, en base a lo que encontramos, la teoría de la evolución los tiene que unir para que haya un proceso evolutivo. No es una colección de cráneos, no es coleccionismo. Se trata ahora de ver cómo los relacionamos unos con otros para mostrar que el proceso de evolución se produjo. Entonces, mediante la datación, que es un dato importante, y mediante la comparación entre los cráneos, pues se hace un orden filogenético y se trata de elaborar qué individuos dieron lugar a qué otros individuos. Y con eso pues se arma un árbol filogenético como el que tenéis ahí. El problema es que como el registro fósil es parcial, fragmentario, es pobre, es decir, en la mayor parte de los casos nos da muy pocos elementos, muy pocos datos para el juicio, pues elaborar un árbol filogenético es muy arriesgado, porque según el criterio del paleoantropólogo, pues el árbol tiene un aspecto o tiene otro. Vamos a verlo aquí. Ahí tenéis un árbol filogenético y otro segundo árbol filogenético. Entonces, ahí veis que no es exactamente igual, según el criterio de cada paleoantropólogo. Entonces, cuando en un libro de texto, aquí hay muchos profesores que pueden hablar de eso,
¿Mm? Cuando en un texto nos ponen el árbol filogenético de la evolución humana, es uno de entre tantos, ¿sí? Es un punto de vista entre otros, ¿sí? Porque lo lógico, y hay pocos libros de texto que lo hagan, es que nos pusieran 7 o 8 árboles filogenéticos, según el criterio de cada autor. Y ustedes no lo verán, supongo, porque las láminas no son muy grandes, pero no sé si ustedes alcanzan a ver interrogantes en el árbol filogenético. ¿Alcanzan a ver interrogantes? Genial, eso es señal ya que voy perdiendo vista yo. Esos interrogantes están diciendo que el autor no sabe cómo pasar de un punto a otro, de una especie a otro. Es decir, ¿de dónde proviene el Homo erectus? Pues puede ser que provenga de aquí, de aquí, de aquí. No lo sé, pongo un interrogante. ¿Sí? Entonces, un árbol filogenético honrado, bien hecho, tiene que expresar los interrogantes de los puntos que no se pueden explicar bien. Y como el registro es pobre y fragmentario, vuelvo a repetir, no es fácil a partir de un diente o un pedazo de cráneo o de unos pocos huesos, no es fácil poder hacer una filiación bien. Pero como hay una teoría de base y de alguna manera hay que meterlo en el árbol filogenético, pues se mete en algún punto a criterio del autor y lo lógico es poner un interrogante en esos puntos, ¿sí? Conclusión. El registro fósil humano es pobre y fragmentario, no mostrando con claridad cómo evolucionaron ciertas especies a otras. Esto genera diferentes opiniones entre los expertos que da como resultado diferentes árboles filogenéticos que se asemejan en las grandes líneas generales, pero no en lo específico. Sí, cuando entramos en el detalle se nota de que cada autor tiene su opinión. Eso quiere decir que no está clara la filiación. Hay una teoría de base que dice que venimos de los animales y de alguna manera hay que encajarlo en el árbol filogenético y hay que mostrar que ha habido un proceso evolutivo. Pero cuando tú te adentras en los detalles, te das cuenta que como el registro fósil no es suficiente, hay muchas lagunas, muchos huecos. Y un buen autor que sea honrado pondrá los interrogantes de aquellos puntos que no estén claros. Comparación de cráneos. Lo que vamos a hacer ahora es comparar unos cráneos con otros, ¿sí? Para que veáis un poquito cómo está la situación. Ahí tenéis, a vuestra mano izquierda tenéis un cráneo típico de un gorila o de un orangután o de un chimpancé, ¿sí? Y en el otro lado, cara a cara, tenéis un cráneo humano, para que veáis las diferencias, las más marcadas. Fijaros que nosotros, por ejemplo, tenemos un cráneo muy globular, muy redondeado. La caja craneal que encierra el cerebro es muy redondita, muy esfera, ¿sí? Sin embargo, en estos animales la caja craneal es más alargada. Nosotros tenemos una frente más o menos vertical. Fijaros que estos animales tienen una frente huidiza, como si se hubiera achatado para atrás. Nosotros tenemos el reborde donde están las cejas, encima de los ojos, este arco supraorbital es más o menos fino, hasta el punto que si no tuviéramos el pelo de las cejas, casi no se notaría esa zona supraorbital. En cambio, en estos animales veis que ese reborde supraorbital está muy desarrollado, es muy marcado. Después, nosotros somos más o menos chatos, mientras que estos animales son muy prognatos, es decir, esta parte bucal está muy prolongada hacia afuera. Nosotros tenemos mentón, que es la barbilla, esta parte de aquí, mientras que estos animales no tienen mentón. Esta parte está hundida para adentro, no tienen mentón, ¿sí? Luego nosotros tenemos una capacidad craneal, pues más o menos que he mencionado, de 1500 centímetros cúbicos. Y estos animales, pues por ejemplo un gorila, un chimpancé, estamos hablando de 350 centímetros, 450 centímetros cúbicos. Es decir, así en resumen, hay unos 1000 centímetros cúbicos de diferencia. Estamos hablando de porcentajes promedio. 1000 centímetros cúbicos, eso es muchísimo entre un animal de estos y nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces comparando entre sí los cráneos, pues veríamos que, por ejemplo, el famoso Zinjanthropus, que hoy día está clasificado como un Paranthropus,
Pues si lo comparáis arriba con el cráneo de un orangután, veréis que tiene un parecido muy grande. ¿Sí? Para mí, un Paranthropus, un Zinjanthropus, pues sería un simio que se ha extinguido. Aquí tenéis el Paranthropus boisei en un lado y el gorila en el otro. Bueno, pues fijaros en los cráneos el enorme parecido que hay entre estos dos. Entonces nosotros no pensamos que ha habido ningún proceso de evolución, simplemente estamos encontrando restos fósiles de criaturas que se han extinguido. Siempre hablamos de los dinosaurios y nos olvidamos que se han extinguido muchísimas más especies. Parece que solo se han extinguido los dinosaurios. Muchas especies se han extinguido. Y entre ellas primates. Entonces los Paranthropus pues han sido primates con un parecido más o menos al orangután o al gorila o al chimpancé. Muy bien. Aquí tenéis Australopithecus. Ya los he mostrado. Arriba tenéis, bueno, en la izquierda tenéis el Australopithecus africanus y en la derecha el Australopithecus afarensis. Comparar abajo. Abajo tenéis el chimpancé y el bonobo. El bonobo es una especie parecida al chimpancé, son muy parecidos. Chimpancé y bonobo. ¿Qué os parece el Australopithecus? Tiene un gran parecido a un chimpancé. No estoy diciendo que sea un chimpancé, sino que se parece. Por lo tanto, los Australopithecus, igual que los Paranthropus, pues son especies de simios que se han extinguido, como no sé cuántas más especies se han extinguido. Pero como nos interesa armar el árbol filogenético para mostrar la evolución humana, pues decimos que estos están en el camino evolutivo. Me refiero a los Australopithecus. ¿Me explico? Por otro lado, ¿cuáles son los animales que más se parecen a nosotros en el momento presente? ¿Cuáles son los que más se parecen a nosotros? El doctor Standish lo explicó muy bien ayer. Los chimpancés y los bonobos. Y si no se lo creen, pásense por un zoológico, lo verán. Pasen un buen rato en donde están estos animales, de verdad. Es que hay que estar un rato para verlos y observar lo que hacen, el aspecto. Sí, muy interesante, tienen bastante inteligencia, a veces más que los que están al otro lado de la barrera, ¿no? Podría contar bastantes experiencias de cómo estos monos a veces le han tomado el pelo a los humanos, ¿no? Bueno, ¿quién ha dicho que el chimpancé sea el animal de todos los que han existido que sea el más parecido al ser humano? ¿Sí? En la actualidad, el chimpancé y el bonobo son dos especies, son las que más se parecen a nosotros, de todos los animales de la creación. Pero, ¿quién ha dicho que sean los que más se han parecido a nosotros de la creación original? Puede ser que a lo mejor los Australopithecus se parecieran todavía más a nosotros que el chimpancé y el bonobo, solo que se han extinguido. Y entonces, cuando los comparamos, los vemos más parecidos a nosotros que un chimpancé. Pero desde el punto de vista evolutivo, pues dicen, ajá, estáis en el camino evolutivo al ser humano. ¿Pero por qué? Yo puedo estar interpretando el fósil de otra manera y decir, bueno, los Australopithecus son simios extintos que se parecieron mucho más a nosotros que los actuales chimpancés y bonobos. ¿Sí? Es decir, yo puedo interpretar el mismo hecho de otra manera. Los datos son objetivos, pero las interpretaciones son subjetivas. No hay una sola interpretación, sino que podemos dar otras. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estos homínidos serían más parecidos a la especie humana que los primates actuales? Pues tal vez, muy posiblemente. Yo soy de la opinión que estos australopithecus pues se parecían más a nosotros, solo que no están, solo han quedado los esqueletos, los cráneos. Bueno, aquí tenemos comparación de los Homo, arriba estamos nosotros, el hombre moderno, y abajo pues tenemos el Erectus y abajo del todo tenemos el Neandertal. Si comparáis estos cráneos, pues pasa lo mismo que entre Australopithecus y chimpancé y bonobo. Es decir, hay un gran parecido. Se nota que un Homo erectus o un Homo neanderthalensis pues están bien clasificados como Homo, porque en general el cráneo pues es más parecido a nosotros que a un simio. Bueno. Entonces, de ahí se arma un árbol filogenético y de ese árbol filogenético yo he puesto unos círculos
en rojo estarían los humanoides, ¿sí? Los cráneos de especies que son como nosotros, parecidos, no igual, parecidos, que recuerdan al ser humano moderno, y en verde todo lo que son animales. Todos los círculos en verde son animales. Son simios. Ahí están el chimpancé y el bonobo en un circulito a la izquierda arriba, pequeño, y luego ahí en grande estarían los Australopithecus, más abajo están los Ardipithecus y otros monos que se han encontrado, y en la parte derecha están los Paranthropus. Todo eso son animales, todo eso son simios de distintas especies, pero claro, bajo un prisma evolutivo que hay que colocarlos en cierto orden para que haya y se produzca un proceso evolutivo, pues hay una intención detrás. Pero cuando yo los analizo no tengo por qué colocarlos en esa dirección, son simplemente especies extintas. El rojo vamos a discutirlo más adelante, pero en general todos los que están dentro tienen unas características que ya están más separadas del mundo animal y están más cercanas a nosotros. Incluso dentro del rojo estamos ya los humanos modernos. Bueno, más o menos yo vería algo así, con una propuesta de John Johansson, uno de los paleoantropólogos. Yo veo dos grupos, los animales y los humanoides. Y digo humanoides por ponerle un nombre, ¿sí? Paranthropus, Australopithecus, Ardipithecus, todo este grupo son simios extintos, ¿sí? Y ya los Homo, con el interrogante del Homo habilis que yo pongo ahí, porque para mí el Homo habilis es un Australopithecus habilis, pues bueno. Y los otros, Homo erectus, Homo heidelbergensis, neanderthalensis, todos esos son ya humanos, más o menos parecidos a nosotros, aunque también me meteré con ellos si el tiempo me lo permite. Conclusiones de esta consideración. Al comparar los cráneos del registro fósil humano con especies de primates vivas, encontramos claras semejanzas entre ellos. Así tenemos el parecido entre los Paranthropus con los orangutanes y gorilas, los Australopithecus con los chimpancés y bonobos, o los Homo erectus y Homo neanderthalensis con los humanos actuales. De esto se podría inferir que en el registro fósil estarían por un lado los monos, algunos más parecidos al ser humano que hoy lo están los chimpancés y bonobos, y por otro lado los Homo. Hay fósiles que son bien claros animales y hay fósiles que ya estarían compartiendo con nosotros algunas características, ¿sí? Bueno, vamos con otra consideración, el desarrollo. Fijaros en esos cráneos. Arriba de todo está el cráneo de un niño y al lado de un adulto. Si se dan cuenta, el cráneo es muy parecido. Crece, pero es muy parecido. La forma de un niño y un adulto no cambia mucho, aunque nos parece porque la cara, pues hay movimientos de los ojos, la nariz, la boca, se producen en el desarrollo. Eso lo hemos estudiado muy bien en el Departamento de Antropología Física, donde yo hice la tesis doctoral. Ahí lo estudiamos muy bien, los movimientos de la cara, de ciertas partes de la cara, para ir conformando la cara del adulto. Pero en general el cráneo tiene una forma parecida, no cambia mucho. Fijaros en la línea siguiente, que tenéis ahí una liebre. De la cría al adulto cambia el cráneo mucho, porque fijaros que es un cráneo más o menos redondito, encantador, que eso despierta el instinto maternal, eso está demostrado que tiene esa forma para despertar el instinto maternal de su mamá y el instinto protector y demás. Pero fijaros la liebre, cómo ha alargado, la liebre, el conejo es parecido también, cómo esta parte de la cara se ha pronunciado. Primero la cabeza es más o menos redondita, pero fijaros el enorme prognatismo que se desarrolla conforme va creciendo. Fijaros en la línea siguiente de un perro, los perritos, qué bonitos son con esa cabecita redondeada, ¿verdad? Encantadores. Por eso los niños los quieren, siempre que los ven, todo el mundo quiere tener un perrito. Pero ¿qué pasa cuando se hace grande? Que se le acabó el encanto de la cara. Y entonces aparece esa cara típica de perro, donde la parte esta de la cara
se prognata, se desarrolla, y ahí tenéis, ahí se ve la del el perrito chiquito, y el adulto. Hasta en las aves ocurre, fijaros, eso es un caso de una paloma. Las crías son la cabeza también redondita y después el adulto se alarga. Eso podríamos estar contando un ejemplo detrás de otro. Pero vamos ahora al ser humano, vamos a entrar en los primates. Yo no sé si llegáis a ver la línea discontinua que hay dentro de todas, porque son como capas. Ahí tenéis expresado cómo va creciendo el cráneo de un simio. ¿Sí? ¿Cómo va creciendo? Fijaros en la figura, en la silueta interior, cómo la cabeza es muy redondita. Y conforme se va desarrollando, van apareciendo las formas típicas de un adulto. ¿Sí? ¿Lo llegáis a ver? Hay varias capas, de dentro para afuera, que representan las líneas de crecimiento y desarrollo. Entonces, fijaros cómo la cabecita del centro es muy redondita, como la nuestra, pero conforme se va desarrollando van apareciendo ya las formas de un adulto. Bueno, esto lo vais a ver mejor en estos ejemplos que os voy a poner. Fijaros en la línea de arriba, es un chimpancé. Fijaros en la cabeza de un neonato, un bebecito que apenas ha nacido. La cabeza es como la nuestra, mirad abajo. Abajo estamos nosotros y arriba, los 3 cráneos de arriba son de chimpancé y los 2 de abajo somos nosotros. Y la flecha está marcando el desarrollo infantil hacia adulto. Fijaros el estadio 1 arriba y el de abajo, cómo el cráneo es muy parecido. Es decir, que, bueno, y otra cosa, en el caso humano, ¿os fijáis que apenas hay cambio? Fijaros en la forma general, no en los detalles. Fijaros que el cráneo de un adulto humano es parecido a un niño humano. No cambia mucho la cabeza. La cara adquiere ciertos rasgos, pero son rasgos menores. Los cambios en nuestra cabeza son menores, más a nivel de cara. Pero la silueta de la cabeza, entre un neonato, un recién nacido, un niño de corta edad, la cabeza no cambia mucho. Crece, pero no cambia mucho de forma. Así que nosotros, cuando éramos pequeños, y de adulto también, nos parecemos mucho a la cabeza de un chimpancé en la forma. Y conforme va pasando la vida y se va desarrollando y se pasa por la infancia hasta la edad adulta, fijaros en las formas que van adquiriendo esos cráneos. Fijaros bien. Veréis los cambios que hay en el chimpancé tan grandes. De pasar de esa cabecita redondita, muy bonita, vamos a poner alguna foto de un monito chiquito, que es un encanto, pasa lo mismo que con un perrito. Los de crío todos son maravillosos. Menos nosotros, creo. Porque si preguntamos a las mamás y lloramos, hay que cambiar el pañal y no sé qué. Pero de niños somos encantadores todos, por esa forma de la cabeza. Pero fijaros en el caso del chimpancé cómo va cambiando. ¿Miráis el dibujo 3? En el dibujo 3, ese cráneo es el mismo que el mismo individuo. ¿Cuánto ha cambiado de una cabecita redondita, casi humana? Conforme va creciendo y desarrollándose, va adquiriendo las formas de adulto. La impresión que tenemos los antropólogos en esto es como si el ser humano tiene una vida tan corta que envejecemos y nos morimos antes de haber desarrollado totalmente nuestros potenciales. ¿Qué pasaría si el ser humano viviera 900 años que vivían los antediluvianos? Pues a lo mejor adquiríamos un cráneo distinto. Pero como vivimos tan poco, pues no salimos del cráneo infantil. A lo mejor si un antediluviano nos viera, nos parecería a todos los que estamos aquí, pues niños. Oiga, que yo ya tengo 80 años, da igual, pero es que tiene una cara de niño. Es como, da la impresión como que no vivimos lo suficiente como para dar de sí todo lo que podríamos dar. Es una hipótesis nada más. Bueno, vamos a ver algún otro ejemplo.
Fijaros, ahí tenéis un orangután en su forma juvenil, el uno, y luego de adulto. ¿Estáis viendo esa cabecita? Mirad ese cráneo, qué redondeado es. Fijaros que no tiene órbitas supraorbitales marcadas. Fijaros cómo es el cráneo, la cresta que se forma después, y ahí no hay ni cresta, es una cabecita redondita, muy humana. Y después, con el paso del tiempo, va adquiriendo esa forma. Mirad la foto de ese bebé. Pues si yo la afeitara, le quitara todo ese pelo que tiene en la cara, parecería un bebé humano. En serio, yo he visto esos bebés, parecen humanos. Solo que cuando van creciendo, pues cada vez son más animales, ¿no? Bueno, mirad el gorila. Fijaros la cabecita del gorila chiquito, ¿eh? Qué redondita es, mirad la cabeza, cómo la tiene, hasta que adquiere todos los rasgos de un gorila adulto. Es que es muy interesante esto. Y lo que me puso la carne de gallina fue cuando se descubrió formas juveniles de Neandertal. Ahí tenéis a la mano derecha una cabeza, un cráneo de Neandertal adulto, con las características que hemos estado mencionando. Los neandertales no tienen mentón, son muy prognatos, tienen el arco supraorbital muy desarrollado, la cabeza está muy inclinada hacia atrás. Pero mirar el de una forma infantil, el cráneo de un niño neandertal, que es parecido al nuestro. Fijaros esa frente levantada vertical, no hay marcas de arco, la cabeza es globular, es muy chato. Es como que conforme va cumpliendo tiempo, va apareciendo las formas neandertales. Alguien ha dicho que si un neandertal lo resucitáramos y nos viera a nosotros, nos vería como niños a todos. Diré, oye, pero ¿qué caras tenéis? ¿Eh? Porque no hemos encontrado hasta el momento, el sábado vamos a discutirlo, restos antediluvianos, no sabemos cómo eran. Y luego, los veáis feos o no, no os olvidéis que estos son cráneos. Yo le decía ayer a alguien que si vierais el esqueleto de una jirafa, pues no lo veríais nada bonita. La jirafa es un animal muy bello. La piel es preciosa, tiene unos ojos encantadores, una mirada de buena persona, entre comillas, ¿no? Pero cuando vosotros veis un esqueleto de jirafa no percibís nada de eso. Entonces estamos viendo puro cráneo y a veces podemos pensar y decir, oye, qué horror. Pero a lo mejor si lo viéramos con carne y piel y demás, a lo mejor más guapos que nosotros. ¿Eh? Bueno, lo dejamos ahí. Conclusión de esta parte. Al considerar la neotenia, que es este proceso en donde se mantienen rasgos infantiles toda nuestra vida, nosotros es un proceso de neotenia, así lo consideran los antropólogos, es decir, mantenemos un rostro, una cabeza infantil el resto de nuestra vida, eso es una neotenia. Vemos cómo en los grandes primates más parecidos a los humanos, el cráneo se modifica un tanto a lo largo del desarrollo, de manera que en las formas neonatas y juveniles el cráneo es más parecido al humano actual. Pero cuando se pasa el estadio adulto, se asemeja más al homo, a los homo fósiles. En el caso de los neandertales vemos que hay diferencia entre el estadio juvenil y adulto, tal y como ocurre en los grandes simios. Bueno, pasamos a otra consideración, el dimorfismo sexual. Pues fijaros, entre el macho y la hembra, bueno, ¿sabéis lo que es dimorfismo? Dimorfismo sexual es lo que diferencia al hombre de la mujer, al macho de la hembra, sin tener en cuenta el aparato reproductor. ¿Sí? Lo que nos diferencia que no es el sexo. Entonces, fijaros, el cráneo tan grande del macho en esta especie de mandril, y fijaros la hembra como el cráneo es más chiquito. Pero fijaros cómo la parte que encierra el cerebro es más redondita. ¿Sí? Es decir, las hembras siempre se ven más evolucionadas, entre comillas. Son siempre más parecidas a nosotros. Mientras que los machos aparecen siempre más animalescos, siempre tienen rasgos ahí muy marcados. Bueno, ahí estáis viendo el mandril. Dice el profesor Ismael Castillo que cuando llega a humanos ahí se para la cosa y se invierte. Bueno, pero fijaros la diferencia.
Hay especies donde hay mucho dimorfismo sexual, ahí lo tenéis. Nosotros sabemos que ese es el macho y esa es la hembra, porque esa especie está viva entre nosotros. Pero si no existiera, si fuera una especie extinta y nos encontráramos los cráneos de los machos por un lado y las hembras por otro, yo les aseguro que estaría clasificado el macho como una especie y la hembra como otra. Y estaría en el árbol filogenético. Por supuesto, la hembra más arriba y el macho más abajo. Es así. Es decir, nosotros como estas especies están vivas sabemos quién es quién. Pero en especies extintas que jamás las hemos visto y conocido y te encuentras un cráneo aislado en no sé dónde y otro en otro lado, a veces parcial, pues se encuentra fragmentario. Es muy difícil ensamblar las parejas. Entonces, la posibilidad de errar es muy grande. ¿Ah? Aquí tenéis también lo mismo hecho en gorila. La fotografía de arriba chiquita a la derecha es de un gorila. Pues fijaros, entre el macho y la hembra hay diferencia. ¿Ah? Bueno, muy bien. La conclusión, voy a correr un poquito más. El dimorfismo sexual nos muestra cómo en algunas especies hay claras diferencias craneales entre machos y hembras, siendo las formas femeninas más parecidas a las humanas. Por lo tanto, a la hora de colocarlos en el árbol filogenético siempre se colocarán más cercanos a nosotros, mientras que las masculinas son más animalescas. Esto nos permite inferir que probablemente puede ocurrir que estemos clasificando individuos aislados como especies distintas cuando en realidad podrían ser de la misma especie. Y eso es importante a la hora de hacer un árbol filogenético. ¿Eh? Bueno, vamos con otra consideración, la variabilidad. La variabilidad es muy interesante. Las especies se muestran variables. Ahí tenéis el caso de ese caracol, que solo es endémico de Cuba, no aparece en ninguna parte del mundo más que en esa isla. Presenta una variabilidad increíble. Lo difícil es encontrar dos caracoles iguales, de tanta variabilidad que presenta la especie. Es muy difícil encontrar dos iguales. Fijaros en el caso de esos escarabajos, ¿no? Nosotros le llamamos mariquita, no sé si en México se le llama así. A veces tengo miedo de mencionar el nombre común porque puede significar cualquier otra cosa. Bueno, fijaros la variabilidad que presentan, ¿veis? En color, las manchas, ¿sí? Variabilidad. Nosotros las clasificamos en la misma especie porque conocemos, es como esos caracoles. Los clasificamos juntos porque los conocemos y sabemos que es de la misma especie, pero si los encontráramos aislados unos de otros, pues posiblemente encontraríamos que son especies distintas. Yo tenía un profesor de zoología, de eso hace ya no sé cuántos años, que nos explicaba que si las especies fósiles se pudieran resucitar todas, íbamos a cambiar completamente todo el tema de las especies, porque nos llevaríamos una enorme sorpresa de que muchas especies que estamos clasificando como distintas no es más que producto de la variabilidad. Bueno, en el caso del gato, muestra variabilidad. Ya sabéis que hay muchas razas de gatos. La que me quiero entretener un poquito, bueno, eso es un decir, es la del perro. La variabilidad del perro es impresionante. Mirar todos esos perros que hay ahí, pero mirarlos ni bonitos ni feos, simplemente mirarlos con ojos para ver diferencias. Son de la misma especie, pero mirar chiquitos, más grandes, alargados, más cortos, la cabeza más prognata, más chata. Fijaros la variopinta, y eso no son todas las especies de perro, sabéis que hay muchísimas más. Esto simplemente es una ilustración. Es increíble la variabilidad. Y como conocemos a los perros, porque es una especie viva que está entre nosotros, pues no se nos ocurre cada uno de estos clasificarlo como otra especie. Pero si no conociéramos esa especie y nos encontráramos los restos esqueléticos de cada uno en particular, pues estaríamos clasificándolos como especies distintas. Créanme que es así. Entonces esto para el árbol filogenético es muy importante, porque ahí estamos metiendo en el árbol pues todo lo que es diferente. Pero muchas cosas de esas que son diferentes posiblemente es variabilidad de una sola especie. Mirar los cráneos. Hay los cráneos de perro. Es increíble la variabilidad que se ve, las diferencias. Ay, si los encontráramos fósiles. Y vuelvo a repetir, y no conociéramos la especie perro,
la de especies que saldrían ahí. Armaríamos un árbol filogenético precioso del origen del perro. Y ahí no hay ningún árbol filogenético, pura variabilidad. Como sé que no os lo creéis, vamos a mostrar más diapositivas. Fijaros, una lástima que con el puntero no pueda señalar, me limita mucho. Pero fijaros abajo, esos cráneos tan chiquitos, y mirar arriba, en tamaño, en forma. Mirad estos de este lado. Voy a poner unos más grandes que se verán mejor. Mirad aquí, un pequinés y un pastor alemán. Fijaros el cráneo. Si no supiéramos que son de la misma especie, ¿cómo creéis que iban a hacer los científicos si se encontraron los restos fósiles de los dos? Pues ya tenemos dos especies, a colocarlos al árbol filogenético. Pero no, es variabilidad. Eso es muy importante, el concepto que estoy explicando ahora, el concepto de variabilidad. Por eso he puesto esa línea roja en todos esos Homo, porque posiblemente estemos viendo variabilidad. Posiblemente veamos variabilidad también en muchos Australopithecus y Paranthropus. Bueno, mala cosa, cuando se levanta ya, eso significa que ya vale. Bueno, pues terminamos esta consideración y lo que queda lo vemos el sábado. Mirar entre lobo, coyote y zorro. Porque no solamente hay que mirar el perro, sino toda la familia de los cánidos. Fijaros, el lobo, el coyote, el zorro. Los estamos clasificando incluso como especies diferentes, pero fijaros. Entonces, ¿de dónde vienen todos los perros? De un ancestro común que dio lugar a todos ellos. Este ancestro tenía un potencial genético suficiente como para dar lugar a todos los demás. ¿Sí? Porque ¿de dónde salieron todos los de abajo? Pues del de arriba. ¿Y dónde salió el de arriba? Fue creación de Dios. De manera que cuando Dios crea las especies, las crea con un potencial genético que después van a dar una riqueza mayor o menor de formas. Voy terminando. A veces me dicen, ¿y qué hay del enigma de las razas humanas? No hay ningún enigma. Pasa igual que con los perros, con los gatos, los escarabajos, los moluscos, las conchas. Pasa igual. Va en serio, pasa igual. Pues manifestamos razas, pues claro. Pues lo obvio, hay razas de caballos, de gatos, de perros, pues también, Muy bien. ¿De dónde han salido? Del potencial genético de Adán y Eva, claro. Nada de producto de castigos y cosas así. Estoy terminando. Los Homo serían producto de la variabilidad. Pues es posible. Cuidado, yo no puedo afirmarlo. No puedo afirmarlo. Por eso lo dejo en interrogante. ¿Puede ser producto de la variabilidad? Es posible, tal vez. No podemos afirmarlo porque no tenemos manera de hacerlo. Muy bien, termino con la conclusión de esta consideración. Una característica de las especies es la variabilidad. Unas especies muestran más variabilidad que otras. En el caso del perro es impresionante la variabilidad que presenta. Esto mismo podría estar pasando en muchas supuestas especies fósiles de los géneros Australopithecus y Homo, y que en realidad no habría tantas especies, sino unas pocas con cierta variabilidad. Lo dejamos aquí y ya el sábado continuamos. Muchas gracias.